El umbral ha sido traspasado. En las aguas cálidas y tradicionalmente disputadas del Mar Caribe, un peligroso ajedrez de provocación y poder, que hasta ahora se había librado en los recovecos de la diplomacia y el espionaje económico, ha alcanzado su punto álgido. Ya no hablamos de una crisis soterrada susurrada en los despachos de Washington y Pekín. Es un enfrentamiento declarado, expuesto bajo el sol tropical para que el mundo entero contemple y asimile sus profundas implicaciones. La Marina de los Estados Unidos, en una demostración de fuerza sin parangón en décadas, no solo se ha posicionado para salvaguardar sus intereses y la venerable doctrina Monroe, sino para encarar directamente a la escuadra naval china que osó incursionar en su vecindario estratégico. Lo que hace apenas unos meses se manifestaba como tensiones caracterizadas por sanciones económicas, acusaciones de espionaje corporativo y disputas diplomáticas, se ha metamorfoseado en una confrontación naval inminente y palpable. Informes de inteligencia del Pentágono confirman, mediante imágenes satelitales y monitoreo electrónico, que una fuerza de tarea naval china, que incluye algunos de sus más avanzados destructores tipo 055, apodados asesinos de portaaviones, y fragatas tipo 054A, ya se encuentra en aguas venezolanas. Esta formación naval, cumbre de la modernización marítima china, no es meramente una presencia, es una inequívoca declaración de intenciones. En respuesta, el Comando Sur de EE.U. Southcom ha elevado su nivel de alerta a DEFCON 3, movilizando recursos navales y aéreos desde bases estratégicas en Florida, Puerto Rico y la base naval de Guantánamo en Cuba. Washington, con una determinación calculada y asumiendo un riesgo colosal, está poniendo a prueba los límites de la paciencia de Pekín y la vigencia de la doctrina Monroe, un pilar de la política exterior estadounidense, que ha perdurado por 2 siglos y que ahora se halla bajo el escrutinio más riguroso. Este guión exhaustivo no solo relatará los acontecimientos en tiempo real, sino que desglosará las intrincadas capas de complejidad que los sustentan. Analizaremos cómo este pulso fue meticulosamente orquestado a lo largo de 2 décadas de inversiones chinas en América Latina, transformando la región de un simple proveedor de materias primas en un tablero de batalla geopolítico. Indagaremos en las motivaciones económicas, ideológicas y estratégicas que impulsan la audacia de Xi Jinping, quien percibe en Venezuela una oportunidad de oro para redefinir el orden mundial. Y, crucialmente, evaluaremos las consecuencias potencialmente devastadoras que un solo error de apreciación, un disparo de advertencia malinterpretado, una colisión accidental entre embarcaciones o una escalada retórica descontrolada podría acarrear para la estabilidad global, con el riesgo real de un conflicto entre potencias nucleares. Prepárese para comprender la razón fundamental por la que la Marina de EE.U. está enfrentando a la flota china. Es en esencia el movimiento más audaz en el vasto tablero de ajedrez geopolítico del siglo XXI. Es una jugada que obliga a América a tomar una decisión, colocándola ante un dilema insoportable: retroceder y aceptar el fin de su primacía indiscutible en el hemisferio occidental, sentando un precedente peligroso para otras potencias, o avanzar y arriesgar un conflicto directo con una potencia nuclear rival, con costos humanos y económicos incalculables. Acompáñenos en este análisis pormenorizado para desentrañar las complejidades de este momento crítico, donde la retórica se ha materializado y los buques de guerra resuenan con más fuerza que los diplomáticos, haciendo eco de los tambores de una nueva guerra fría. La chispa que encendió la mecha de la contraescalada provino de un escenario ya conocido por su retórica encendida. Un mitin político en Florida, un estado con una numerosa e influyente diáspora cubana y venezolana, de vital importancia para la política estadounidense. Donald Trump, en plena campaña, anunció una expansión masiva y sin precedentes de la presencia militar frente a las costas de Venezuela, con el objetivo de erradicar el narcotráfico, desmantelar redes terroristas y sofocar la tiranía que oprime al pueblo venezolano. Esta declaración, lejos de ser una mera bravata política, se concretó en acciones tangibles en cuestión de horas. Imágenes satelitales comerciales de Maxar Technologies, analizadas y difundidas con celeridad por medios especializados como Naval News y The War Zone,
confirmaron lo que muchos presentían. El Grupo de Ataque de Portaaviones 10, CSG-10, encabezado por el imponente superportaaviones de propulsión nuclear USS George Washington, CVN-73, fue desplegado desde su puerto base en Norfolk, Virginia, hacia el sur del Caribe. El grupo de ataque no navegaba solo. Estaba escoltado por al menos un crucero de la clase Ticonderoga, el USS Philippine Sea, CG-58, equipado con el avanzado sistema de combate Aegis, capaz de rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente, y una escuadra de destructores de la clase Arleigh incluyendo el USS Farragut, DDG-99, y el USS Forrest Sherman, DDG-98, armados con misiles de crucero Tomahawk. Adicionalmente, fuentes del Pentágono confirmaron la presencia del submarino de ataque rápido USS Newport News, SSN-750, un sumergible de la clase Los Ángeles, cuya misión sigilosa es rastrear y, si fuera necesario, neutralizar amenazas submarinas, una clara alusión a cualquier submarino chino que pudiera estar acompañando a la flota. El Comando Sur de EEU, Southcom, con sede en Doral, Florida, emitió un comunicado oficial aseverando que las operaciones, bautizadas como Operación Centinela de la Libertad, tenían como propósito garantizar la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación en el hemisferio occidental, en estricta conformidad con el derecho internacional. El comunicado, sin embargo, contenía una frase inequívocamente dirigida a Pekín. Cualquier actor estatal foráneo que pretenda desestabilizar la región y respaldar regímenes ilícitos se enfrentará a una respuesta firme y contundente. El mensaje era cristalino. Washington estaba a la altura del desafío, posicionando sus piezas más formidables en el tablero caribeño. Para el gobierno venezolano, ahora visiblemente envalentonado por el respaldo chino, la llegada de la flota estadounidense fue interpretada por Maduro como una desesperada declaración de cacería por parte de un imperio en declive. La reacción popular, orquestada por el gobierno, no se hizo esperar. Decenas de miles de venezolanos, impulsados por un sentimiento de nacionalismo y resistencia, inundaron las calles de Caracas. Pancartas con la consigna "No a la invasión de EEU" resonaban con el sentir de un pueblo que, a pesar de profundas divisiones internas, se unía frente a una amenaza externa percibida. La televisión estatal, por su parte, transmitía ininterrumpidamente el discurso de Maduro, en el que prometía luchar hasta la última bala, una retórica diseñada para galvanizar el apoyo interno y enviar una señal de intransigencia a Washington. Esta movilización venezolana, sin embargo, no se limitó a protestas y discursos. En respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense, Venezuela anunció ejercicios militares a gran escala, denominados Escudo Bolivariano, en la isla de La Orchila. Estas maniobras, que incluyeron la participación de diversas unidades de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, fueron presentadas como una demostración de capacidad defensiva y una advertencia de que el país no sería un blanco fácil. La retórica oficial venezolana, amplificada por los medios estatales, enfatizó la soberanía nacional y el derecho a la autodefensa ante lo que consideraban una agresión imperialista. La tensión en el ambiente era casi palpable, y el mundo observaba con aprensión, consciente de que cualquier error de cálculo podría transformar esta escalada retórica y militar en un conflicto de proporciones impredecibles. Con cada navío que se aproximaba, con cada declaración más incisiva, el Caribe se transformaba en un tablero de ajedrez donde los movimientos eran calculados, pero las consecuencias inciertas. Y en este escenario de incertidumbre, un nuevo jugador, hasta entonces al acecho, estaba a punto de hacer su jugada, alterando por completo la dinámica del juego. Cuando las tensiones entre Washington y Caracas parecían alcanzar su punto culminante, un actor nuevo e inesperado irrumpió en la escena global, modificando drásticamente la dinámica del conflicto: la República Popular China. Según lo reportado por el Financial Times, la incursión de Pekín no fue discreta, sino una calculada exhibición de fuerza e intención. Comunicados oficiales de Pekín confirmaron el envío de numerosas embarcaciones navales chinas al Atlántico,
bajo el pretexto de realizar ejercicios conjuntos y salvaguardar rutas comerciales. No obstante, fuentes internas del gobierno chino, citadas por el South China Morning Post, fueron más explícitas, aseverando que esta no era meramente una presencia simbólica, sino un respaldo militar directo a Venezuela. La motivación de China para esta audaz intervención es multifacética, compleja y profundamente arraigada en sus intereses estratégicos y económicos a largo plazo. Un alto funcionario chino, hablando bajo la condición de anonimato, resumió la postura de Pekín con franqueza. China no tolerará que inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares se vean amenazadas por un cambio de régimen político en Caracas. Esta afirmación no es retórica vacía. Durante la última década, China ha inyectado más de 70.000 millones de dólares en proyectos venezolanos de petróleo y gas, además de financiar programas de infraestructura y telecomunicaciones. Estas inversiones no son solo de índole financiera, representan un pilar fundamental para la seguridad energética de China y la expansión de su influencia global. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, es un socio estratégico inestimable para Pekín, garantizando el suministro de recursos vitales para su pujante economía y consolidando su presencia en una región tradicionalmente dominada por Estados Unidos. En Caracas, el apoyo chino fue recibido con júbilo y alivio. En una rueda de prensa, Nicolás Maduro, exhibiendo ostentosamente un teléfono inteligente Huawei de última generación, agradeció públicamente al gobierno chino declarando: «China es nuestro hermano mayor, nuestro aliado estratégico, con quien construiremos el futuro multipolar y de justicia para los pueblos del mundo». Este momento, meticulosamente orquestado, fue transmitido de inmediato y en horario estelar por la televisión estatal china CCTV, presentado como un símbolo de la alianza inquebrantable entre ambos países contra la agresión imperialista y hegemónica de EEUU. Esta narrativa no solo refuerza la legitimidad del régimen de Maduro a nivel interno, sino que proyecta la imagen de China como una superpotencia global responsable, dispuesta a confrontar directamente el poder occidental para defender a sus aliados y un nuevo modelo de gobernanza global. Analistas del Washington Post observan que, aunque los gestos de Maduro puedan parecer en gran parte simbólicos, encierran una seria estrategia militar política. China, al posicionarse abiertamente en defensa de Venezuela, está enviando un mensaje claro al mundo. Su esfera de influencia ya no se limita a Asia. Este es un cambio paradigmático en la política exterior china, que tradicionalmente se centraba en cuestiones regionales y en la no intervención. Ahora, Pekín demuestra una creciente disposición a proyectar su poder militar y económico a escala global, desafiando el orden establecido y buscando un papel más prominente en la gobernanza global. Venezuela, en este contexto, se convierte en un punto focal estratégico, no solo por su riqueza natural, sino como un trampolín para la proyección del poder chino en el hemisferio occidental, literalmente en el patio trasero de Estados Unidos. Esta audacia china no solo reconfigura el equilibrio de poder en la región, sino que también plantea profundas preguntas sobre el futuro de la geopolítica global y la posibilidad de una nueva guerra fría, con puntos de inflamación en lugares inesperados. En Washington, la irrupción de China en el escenario venezolano no fue recibida con indiferencia, sino con una creciente alarma que resonó por los pasillos del poder. El Pentágono, en particular, observaba con gran inquietud el desplazamiento de la flota china en el Atlántico. Informes de oficiales del Pentágono indicaban que los navíos de EEU ya habían iniciado operaciones para interceptar y, si fuera necesario, destruir embarcaciones venezolanas supuestamente transportando drogas y armas. Esta acción, aunque públicamente justificada como parte de los esfuerzos antidrogas, conllevaba un mensaje implícito de advertencia y una demostración de fuerza. Sin embargo, tras bambalinas, una pregunta mucho más trascendental y compleja se cernía sobre la capital estadounidense. ¿Se arriesgaría Estados Unidos a un enfrentamiento directo con China si las fuerzas chinas realmente se movilizaran para defender a Venezuela? The Wall Street Journal, citando fuentes del Consejo de Seguridad Nacional, reveló que, en privado, el entonces presidente Trump
había sopesado un escenario de bloqueo naval limitado. No obstante, sus asesores habrían advertido sobre las consecuencias catastróficas si incluso un solo destructor chino resultaba dañado. El recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba de 1962 planeaba como un espectro, recordando a todos la celeridad con la que una crisis regional puede escalar a una confrontación global con potencial nuclear. La osadía de Pekín, dispuesta por primera vez en su historia a desafiar a Washington no solo por sus propios intereses, sino en defensa de un país en otro hemisferio, era algo que antes se consideraba impensable. Este cambio de paradigma, según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, indica que China está en transición de una política de defensa regional a una de expansión global. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo y su ubicación estratégica en el patio trasero de EU, se ha convertido en el epicentro de esta nueva estrategia. Mientras tanto, la crisis reverberaba en otras capitales globales. En la OTAN, el debate fue intenso y puso de manifiesto profundas divisiones. Según Político, en los corredores de Bruselas, los aliados no lograron alcanzar un consenso. El Reino Unido y Polonia, alineados con una postura más firme de EU, insistieron en la necesidad de una respuesta colectiva en caso de confrontación con China. Por otro lado, Alemania y Francia adoptaron una postura más cautelosa. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que Berlín consideraba una locura luchar contra China por Venezuela. París, a su vez, propuso una misión diplomática para mediar entre Washington y Pekín, buscando una solución que evitara la escalada militar. Esta división dentro de la OTAN subrayó la complejidad de la situación y la reticencia de algunas potencias europeas a involucrarse en un enfrentamiento directo con China por una cuestión que consideraban distante de sus intereses inmediatos. En América Latina, las opiniones estaban igualmente polarizadas. Según El País, Cuba y Nicaragua expresaron oficialmente su disposición a proporcionar a Venezuela infraestructura para acciones defensivas conjuntas, fortaleciendo los lazos ideológicos y estratégicos con el régimen de Maduro. En contraste, países como Perú y Chile temían que la presencia de navíos chinos pudiera militarizar toda la región y desencadenar una carrera armamentista, desestabilizando aún más un continente ya propenso a la inestabilidad. Esta polarización regional reflejó la influencia de diferentes bloques geopolíticos y la complejidad de las relaciones internacionales en América Latina. Los mercados globales, siempre sensibles a cualquier indicio de inestabilidad, reaccionaron de inmediato. Bloomberg observó que los inversores estaban valorando el riesgo de un conflicto a gran escala que podría paralizar el suministro de petróleo de la región, causando un impacto devastador en la economía mundial. La revista Foreign Affairs, en su última edición, resumió la situación de forma sombría. Estamos presenciando el alba de una nueva guerra fría, pero con un foco de tensión en el hemisferio occidental. La comparación con la crisis de los misiles de Cuba de 1962 era ineludible, pero con una diferencia crucial. En lugar de misiles soviéticos, teníamos la flota china, y en lugar de Cuba teníamos a Venezuela. La pregunta cada vez más formulada en las capitales del mundo era si esta crisis localizada escalaría a una confrontación global. La respuesta aún era incierta, pero una cosa estaba clara. La humanidad había ingresado en una fase nueva y peligrosa, donde cada paso en falso podría desembocar en una catástrofe. La crisis venezolana, con la inesperada y audaz intromisión china, no es meramente un conflicto regional. Representa una prueba de fuego para uno de los pilares más antiguos y fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, la doctrina Monroe. Proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, esta doctrina estableció que cualquier intervención de potencias europeas en los asuntos de las Américas sería considerada un acto hostil contra los Estados Unidos. Durante casi 2 siglos, la doctrina Monroe sirvió como la piedra angular de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, modelando las relaciones de poder y asegurando que ninguna potencia externa pudiera desafiar la influencia de Washington en su propia esfera de interés.
Ahora, con buques de guerra chinos surcando el Caribe y Pekín declarando abiertamente su respaldo militar y económico a Venezuela, la doctrina Monroe está siendo desafiada de una manera sin precedentes. Analistas de Bloomberg argumentan que la crisis actual podría convertirse en un punto de inflexión para la geopolítica global. Si China defiende con éxito a Venezuela, esto señalará el colapso efectivo de la doctrina Monroe, abriendo las puertas a una nueva era de multipolaridad en América Latina. Esto significaría que los Estados Unidos ya no serían la única potencia con el derecho de intervenir o influir en los asuntos de la región, y otras grandes potencias como China e incluso Rusia podrían establecer sus propias esferas de influencia. Por otro lado, si EU logra doblegar la resistencia venezolana y China, esto enviaría un mensaje inequívoco a todos los países de la región. Washington sigue siendo el amo en su hemisferio. Tal resultado reafirmaría la doctrina Monroe y la primacía estadounidense, pero a un costo potencialmente muy elevado, tanto en términos de recursos como de reputación global. El dilema es profundo. Ceder a la influencia china significaría aceptar una erosión de la hegemonía americana, mientras que confrontar a China directamente podría conducir a un conflicto de proporciones catastróficas. La elección de Washington no solo afectará a Venezuela, sino que redefinirá el papel de EU en el mundo y la estructura del orden internacional. Esta situación se complica aún más por el hecho de que, en medio de los acontecimientos en Venezuela, el expresidente Trump estaba en campaña activa, con el tema central de una mano dura contra los dictadores. Sus discursos estaban repletos de declaraciones incisivas. No permitiremos que China interfiera en nuestra región. Venezuela será libre. Esta retórica, aunque poderosa para su base electoral, escondía un complejo dilema estratégico. La cuestión no era solo si EU debía confrontar a China, sino si podía hacerlo sin desencadenar una guerra a gran escala. Las apuestas son altas, y el resultado de esta crisis definirá el futuro de la geopolítica global durante las próximas décadas. Para comprender mejor cómo estas tensiones pueden afectar su vida diaria y el futuro de la economía global, continúe siguiendo nuestros análisis pormenorizados. No se olvide de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas cruciales. En medio de la escalada militar y diplomática, otra contienda se desarrollaba con igual intensidad: la pugna por la narrativa. La gravedad de la situación llevó a muchos analistas a trazar paralelismos con la crisis de los misiles de Cuba de 1962. La revista Foreign Affairs, en su última edición, no dudó en afirmar: estamos presenciando el amanecer de una nueva guerra fría, pero con un punto caliente en el hemisferio occidental. La comparación es ineludible y sobrecogedora. La diferencia crucial, sin embargo, radica en los actores y los instrumentos. En lugar de misiles soviéticos secretos, tenemos la moderna y visible flota china. Y en lugar de Cuba, tenemos a Venezuela, una nación rica en recursos pero económicamente frágil. Esta analogía con 1962 sirve como una sombría advertencia, pero también como un arma en la guerra de propaganda. En Caracas, los medios estatales transmitían incesantemente imágenes de los navíos chinos, ensalzando el apoyo fraternal de Pekín y comparando la alianza con la resistencia de Cuba en 1962. Periódicos, como el cubano Granma, caracterizaron el evento como el inicio de una nueva era de multilateralismo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, declaró que los ejercicios conjuntos con China serían una garantía de paz. Una declaración que para Washington sonó como una provocación directa. Por otro lado, la retórica de Washington, personificada por Trump, fue igualmente incisiva. En sus mítines, machacó el mensaje de una mano dura contra los dictadores, con discursos como: no permitiremos que la China comunista interfiera en nuestra región. Venezuela será libre. Esta dualidad de narrativas creó un campo de batalla ideológico, donde la verdad a menudo se moldeaba para servir a intereses políticos. En las redes sociales, ejércitos de bots vinculados a ambos lados inundaron las plataformas con desinformación, buscando influir en la opinión pública global
y justificar las acciones de sus respectivos gobiernos. Por consiguiente, el mundo contiene el aliento. Estamos presenciando el surgimiento de una fase nueva y peligrosa en la confrontación entre grandes potencias, con Venezuela, de forma inesperada, en el centro del escenario. La pregunta principal, aún sin respuesta, es si Estados Unidos llegará hasta las últimas consecuencias para responder al desafío planteado por China. La historia nos enseña que, en momentos de crisis como este, cada movimiento, cada palabra, cada decisión puede tener repercusiones globales. La humanidad ha ingresado en una etapa donde un paso en falso en el Caribe puede, de hecho, conducir a una catástrofe de proporciones inimaginables. Para comprender los próximos movimientos en este mortal juego de ajedrez y cómo podrían afectar el futuro de la economía y la paz global, suscríbase al canal y active las notificaciones.